las emergencias reumatológicas, sí, ya, listo. Ya creo que Cristian explicó muy bien cuál es el verdadero significado de una emergencia en el contexto de una enfermedad reumatológica. Reafirmar que en esta parte de la exposición vamos a hacer alusión a algunas entidades que no son nosológicas, pero sí forman parte de un gran resumen sindrómico y que están relacionadas a un proceso reumatológico sistémico, ¿no? Que obviamente van a condicionar una alta mortalidad. De hecho, son condiciones que sus tasas de mortalidad oscilan en alrededor del 50%, incluso con intervención oportuna, o sea, incluso recibiendo el tratamiento de manera precoz y oportuna, aún así la tasa de mortalidad es elevadísima. Y vamos desechando, creo que con esta exposición y con lo que ya dijo Cristian, lo que mucha gente pensaba, ¿no? Y bueno, creo que muchos de nosotros nos incluimos, que las emergencias reumatológicas no están netamente relacionadas con cuadros de artritis o con cuadros de exacerbación de procesos de artritis como la gota o quizá una exacerbación del lupus en el sentido eh, del brote de artritis que pueda llegar a tener, ¿no? Más bien sí le dan un papel muy, muy importante al compromiso que puede haber en órganos vitales, ¿no? Y entonces, con el preámbulo, ¿qué condiciones son emergencias en reumatología? Hemos atendido a un artículo publicado en 2017, es un artículo español, donde más o menos se tratan de englobar estas entidades sindrómicas que están relacionadas obviamente con procesos reumatológicos y que la tasa de mortalidad es elevada, ¿no? Que alrededor de 50 o incluso más, ¿no? De estas, como vemos en la tabla, llaman la atención el SAF catastrófico, el síndrome pulmón-riñón, la vasculitis del sistema nervioso central, anti-Ross syndrome no lo vamos a ver porque es una variante del lupus neonatal. El otro gran síndrome es la activación macrofágica y dentro de aquellas complicaciones que son también emergencias, pero que no tienen un involucro tal vez sistémico, está pues obviamente la artritis séptica, ¿no? La subluxación atlantoaxial también fue considerada como una emergencia. Esta está relacionada más a pacientes con diagnóstico de AR, pero yo creo que dentro de la casuística de todas las que ya hemos mencionado, que ya de por sí son un poquito raras, esta es un poquito más rara, ¿no? Bueno, empezaremos a hablar de aquellas complicaciones locales que pueden tener un desenlace fatal, ¿no? La artritis séptica, una entidad harto conocida por nosotros, es por eso que solamente vamos a hablar de algunos datos claves y del papel importantísimo que tiene el estudio del líquido sinovial, ¿no? ¿Qué datos claves podemos encontrar, ¿no? En los últimos reportes y en una serie de estudios relacionados en múltiples latitudes, se ha visto que la incidencia de artritis séptica parece que ha tenido un aumento, que pueden estar relacionados, probablemente el cambio de, del, del mapeo poblacional en cuanto a la edad. Estamos hablando de que hay un envejecimiento poblacional mundial. Otro factor que puede estar relacionado son el aumento de aquellos procedimientos quirúrgicos ortopédicos, obviamente ligado al primer factor, o sea, el envejecimiento poblacional. El otro gran grupo es, como ya decía Cristian, el uso de inmunosupresores, que si bien es cierto, por un lado mejora el índice de sobrevida, pero si no tiene una buena supervisión y no tiene una buena dosificación, podría ser deleterio, ¿no? Y el otro gran grupo que nosotros, obviamente como médicos internistas, como médicos, vemos a diario es la resistencia antibiótica, ¿no? Entonces, de manera general, se dice que la incidencia de artritis séptica pudiese estar aumentando en los últimos años, ¿no? Es así que aparejado a este punto, también hay un aumento en cuanto a la resistencia del Staphylococcus aureus, ¿no? De hecho, en varios sistemas de salud pública, sobre todo, se ha descrito variantes, infecciones severas por este germen, ¿no? Que obviamente condiciona un mal pronóstico, condiciona una evolución tórpida y que al traste puede dar
condicionar también un aumento en la mortalidad, ¿no? Un dato importante es que la enfermedad poliarticular, si se presenta en un paciente con sospecha de artritis séptica, si bien es cierto es rara, pero hay que tenerla presente, ¿no? Más o menos entre el 10 y el 20% puede evidenciar una variante poliarticular, ¿no? Hay algunos gérmenes que están más relacionados con esta variante, y también hay que tener en cuenta de que hay algunos gérmenes que, además de tener involucro poliarticular, puede tener algún otro tipo de infección relacionada, como una uretritis, ¿no? Que puede estar relacionada a una infección por gonococo, ¿no? En cuanto a las características del líquido sinovial, ya veremos más adelante, cuando entremos a la parte del tratamiento, la primera intervención que debemos hacer en el área de emergencia es justamente el estudio del líquido sinovial. Muchísimo más importante este actuar que el hecho de prescribir antibiótico-terapia empírica. Pero el estudio de este líquido tiene algunas características que más o menos nos van a hacer pensar de que eventualmente sea una variante bacteriana, digamos, ¿no? 3 puntos claves. El recuento de leucocitos en el líquido sinovial que sobrepasen los 50.000 células es ya más o menos sugerente de una infección, ¿no? De artritis séptica. Se dice que hay algunas patologías, ¿no?, que escapan a la regla también, que puede haber infección o una artritis séptica en aquellos pacientes que tienen un conteo de leucocitos en el líquido sinovial entre 50.000 y 28.000 células, pero ya esta sería un poquito más difícil de encontrar, y además está relacionado con otros gérmenes, ¿no?, que no son los clásicos. En cambio, un recuento de más de 100.000 habla ya casi de una gran sospecha de artritis séptica, ¿no? ¿Qué otro marcador podemos evaluar? El lactato. El lactato también es un marcador que está muy relacionado con artritis séptica. De hecho, un valor de corte de 4.3 es muy sugerente. No nos olvidemos también de la glucosa, que si la concentración en el líquido sinovial es menor de 40, sugiere también la etiología séptica, ¿no? En general, bueno, con esta intervención vamos a ganar en cuanto al tratamiento precoz, pero también vamos a ganar en cuanto a la seguridad de que estamos tratando realmente una artritis séptica, ¿no? Entonces, el mensaje es: sospecha de artritis séptica, la primera intervención que tenemos que hacer es el estudio del líquido sinovial, ¿no? El diagnóstico definitivo de artritis séptica obviamente se hace a través de la demostración directa sea tejido, del estudio del tejido de la sinovia, o bueno, el cultivo que se toma secundaria a una artrocentesis, ¿no? O sea, del mismo líquido sinovial. El tratamiento, bueno, son puntos claves a tener en cuenta, lo que ya había manifestado. La primera intervención no solo es una intervención de estudio, sino es una intervención terapéutica, es el drenaje de la cavidad articular. Inicialmente se puede hacer por artrocentesis de manera repetida. Es un buen parámetro hacerlo así, porque nos da un amplio margen para el lavado articular, que es justamente el procedimiento terapéutico inicial, ¿no? Pero también hay otras opciones, hay artroscopía y hay artrotomía. No había habido una diferencia significativa según los artículos que habíamos revisado. De manera general, quedamos en que la primera intervención a hacer sería una artrocentesis, y bueno, aprovechamos ahí para tomarle los exámenes que sean necesarios, ¿no? Cultivos y demás. En cuanto a la artroscopía y la artrotomía, estos procedimientos están particularmente indicados en algunas condiciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay sospecha de artritis séptica de cadera, es mandatorio realizar una artrotomía. Cuando, por ejemplo, hay evidencia tal vez de adherencias y tejido cicatricial prominente, también es mandatorio abocarnos por una de estos dos procedimientos. Y cuando vemos que la evolución clínica es desfavorable, hay una evolución tórpida, y que además el cultivo persiste positivo tras 5 días del tratamiento aparentemente adecuado, entonces también tendremos que hacer una de estas dos intervenciones, ¿no?
En cuanto a la elección del tratamiento empírico antibiótico, esto va a estar supeditado, como ya lo habíamos manifestado antes, a previamente realizar el estudio del líquido sinovial y muy ligado al resultado de la tinción de Gram, que es un resultado que lo podemos tener casi de manera inmediata. Bueno, en el hospital habría que precisar bien si pudiésemos lograr el resultado de manera pronta, ¿no? Pero sí es, de hecho, la indicación, ¿no? Antes de iniciar antibiótico empírico, tener al menos el resultado del Gram, ¿no? Para nosotros poder ya ir haciendo un bosquejo de lo que más o menos, o de los antibióticos que uno puede utilizar, ¿no? Hay unas condiciones que tal vez tenemos que tenerlos en cuenta y donde si es que vemos que la tinción de Gram no va a estar de manera pronta, entonces nosotros podemos valorar, ahí sí, iniciar tratamiento antibiótico empírico. Uno de ellos es la edad del paciente, otro es valorar si, bueno, obviamente va a estar en sepsis, pero si, por ejemplo, hay episodios de hipotensión o tal vez ya haya evidencia de algún marcador bioquímico que nos hable de mayor compromiso, y otro que puede ser el paciente enmarcado en algún grupo de riesgo, ¿no? Algunos pacientes son inmunosuprimidos de por sí, entonces ahí habría que valorar si es que no tenemos a la mano la tinción de Gram, iniciar con antibiótico-terapia empírica, ¿no? De manera general, la duración del tratamiento de 7 a 10 días, sobre todo en la artritis gonocócica, pero si es una artritis que está relacionada a gérmenes más comunes, de 3 a 6 semanas, ¿no? Hay que ver también en qué momento hacer el switch de vía intravenosa a vía oral. Generalmente a la segunda semana, si hay algunos marcadores clínicos y laboratoriales que apunten hacia buena respuesta terapéutica, nosotros podemos hacer perfectamente el switch de la vía intravenosa a la vía oral, ¿no? Hay una intervención que a veces nosotros la dejamos de lado, y es que en la fase inicial, esto es mandatorio y se ha visto, de hecho, una tasa de remisión y una respuesta al tratamiento de manera espectacular cuando cumplimos con estos requerimientos, ¿no? Acá hay un cuadrito que más o menos es orientador de cuál es el manejo en general de la artritis séptica. Como ya les decía, el drenaje es mandatorio. Considerar cursos breves de corticoterapia. La verdad que he revisado algunos artículos y esto es básicamente usado en pacientes pediátricos, ¿ya? El tratamiento antibiótico está supeditado a la tinción de Gram, como ya les decía. Cuando la sospecha es de gérmenes Gram positivos, pero gérmenes que no son resistentes o que no son MRSA, pues obviamente podemos iniciar con cloxacillina, 2 gramos cada 4 horas. Si hubiese alergia a la cloxacillina, una opción razonable podría ser daptomicina, ¿no? Y bueno, para los gérmenes que son resistentes o que son MRSA, bueno, tenemos la opción de utilizar los fármacos tipo vancomicina, ¿no? Si es Gram negativo la tinción de Gram, entonces iniciaremos por una cefalosporina, ¿no? Generalmente de tercera generación van bien, no debería haber ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, creo que la premisa en cuanto al manejo de emergencia de la artritis séptica es que lo primero que debemos hacer es drenaje, ¿no? Drenaje y bueno, estudiar el líquido sinovial que nos va a dar muchas características y que nos va a dar básicamente el perfil para nosotros iniciar la antibiótico-terapia, ¿no? Siguiendo con las entidades sindrómicas que tienen una alta mortalidad, una de ellas es el SAF catastrófico, ¿no? O síndrome de Asherson. En realidad, ¿qué es el SAF catastrófico? El SAF catastrófico es una forma grave, una forma muy severa de un síndrome, ya les decía, es rápida, es tórpida, condiciona necesariamente fallo orgánico múltiple,
y la verdad que es una entidad que la tenemos que tener presente, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen ya un contexto de una enfermedad reumatológica, ¿no? Y sobre todo en aquellas pacientes mujeres, jóvenes y que tienen LES de base, ¿no? De manera general, ¿en quiénes vamos a sospechar de SAF catastrófico? En aquellos pacientes que tienen los siguientes rasgos, ¿no? Evidencia clínica de afectación de órganos, de más de 3 órganos, evidencia anatomopatológica de daño de vasculatura de diámetro pequeño, aunque sí hay también evidencia de trombosis a nivel de la vasculatura mayor, esto no excluye su diagnóstico. Y bueno, obviamente aparejado a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, ¿no? ¿Qué órganos son los que principalmente se ven involucrados? Básicamente 3: riñón, pulmón y eventualmente el sistema nervioso central. Los criterios, bueno, yo creo que ya muchos de nosotros los conocemos. Hay que tenerlos en cuenta. Hay 2 grandes subcategorías que son el SAF catastrófico definitivo, que tiene criterios ya instaurados. Habla de básicamente la evidencia de oclusión vascular y el compromiso de más de 3 órganos o tejidos. También se habla de que los eventos trombóticos son simultáneos o incluso son precedidos uno del otro de menos de una semana. Tiene que haber necesariamente confirmación anatomopatológica de daño de la vasculatura de pequeño calibre. Y aparejado a esto, obviamente si la condición clínica del paciente así lo permite y nosotros tenemos dentro del arsenal la posibilidad de poder acceder a anticuerpos antifosfolipídicos, su positividad también sería de gran ayuda, ¿no? En cuanto a la categoría del SAP probable, básicamente acá está muy supeditado a cómo vaya el paciente, ¿no? Incluso acá, si el paciente llega con un estado toxinfeccioso, ya dos sistemas o 2 órganos comprometidos pudiesen ya sumar un punto o, bueno, nos pudiese orientar en la sospecha de que hubiese este tipo de patología. Y bueno, básicamente incluso se ha visto de que la confirmación serológica va a ser un poco más difícil en esta categoría, puesto que a veces el paciente no sobrevive y recién se ve la confirmación después de fallecido, ¿no? El tratamiento. El tratamiento es un pilar importante porque nosotros nos vamos a ver inmiscuidos en este acápite. Si la sospecha es altísima, yo creo que va a haber un cierto grado de complejidad en cuanto al diagnóstico, hermano, todo este arsenal de diagnóstico, pero bueno, con algunos parámetros clínicos, creo, y con la ayuda de algunas imágenes, sobre todo ecodoppler y demás, podemos más o menos plantear, ¿no? En el contexto, obviamente, de un paciente con enfermedad reumatológica multisistémica, ¿no? Podemos plantear la posibilidad de SAF catastrófico, ¿no? El tratamiento inicial es obviamente de soporte, ¿no? El sostén es importantísimo en la emergencia para casi todas las patologías y esta no va a ser la excepción. Tenemos que iniciar con el establecimiento de un acceso venoso central, línea arterial si fuese posible, obviamente nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, el soporte de ventiloterapia si así lo demanda, el monitoreo de la presión arterial y su control también es importantísimo, y además la terapia control de algún desequilibrio hidroelectrolítico. La gestión obviamente va a ser multidisciplinaria, pero siempre en una unidad de cuidados críticos. El tratamiento específico, por llamarlo así de alguna manera, la anticoagulación, podríamos iniciar con heparina no fraccionada en un bolo de 5.000 unidades, luego seguida de una infusión continua a 1.500 unidades por hora, ¿no? Esto con estrecha supervisión del TTPA. Una opción razonable se podría usar enoxaparina, una dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas, subcutánea, pero de los múltiples artículos que se ha podido revisar, la anticoagulación con heparina no fraccionadas es de repente la que más
más asiduo ha sido utilizado, ¿no? La corticoterapia es un pilar fundamental, debe ir al unísono con el tratamiento de anticoagulación. La metilprednisolona a dosis de 15 a 20 miligramos por kilo día durante 3 a 5 días es una opción razonable de tratamiento. Luego tenemos que hacer el tapering, ir bajando el umbral de dosis hasta mantenerlo en más o menos 1 a 2 miligramos kilo dosis, y luego a la segunda semana, y viendo obviamente que hay una buena evolución, podríamos reducir progresivamente en más o menos 15 al 20% la dosis, ¿no? Acá nos estamos abocando al tratamiento inicial, ¿no? Básicamente, ¿no? Inicial de soporte, inicial específico, que es teóricamente lo que se hace en emergencia dentro de los primeros 3 a 5 días máximo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los pacientes no son respondedores a glucocorticoides? Nosotros tenemos otras opciones de terapia, como la gamma globulina, también la ciclofosfamida. Ambas están indicadas en SAF catastrófico, sobre todo cuando la MTP en los primeros 3 días no ha hecho o no ha generado gran impacto, ¿no? Entonces podría ser razonable, no se ha visto de manera fehaciente de que haya tenido un gran impacto, pero es una estrategia que la tenemos que tener en cuenta, ¿ya? ¿Y qué pasa si el paciente, aparte de ser no respondedor a glucocorticoides y además es no respondedor a globulinas y a citostáticos? ¿Qué otra opción podríamos tener, no? Una opción es la plasmaféresis, ¿no? Una plasmaféresis con una estrategia de terapia continua de 100 a 150 mililitros minuto, que puede durar de 3 a 5 días, ¿no? Es una opción, digamos, de rescate cuando ya el paciente está en un estado severo de enfermedad y además no haya respondido a los fármacos previamente citados, ¿no? Entonces, el SAP catastrófico es una entidad rara, ¿ya? Es una entidad con una tasa de mortalidad elevada, oscila entre el 35 a 50% dependiendo de las series, pero que hay que tenerlo en cuenta en pacientes que tienen de base una enfermedad reumatológica multisistémica, ¿no? Otro gran síndrome es el síndrome pulmón-riñón, ¿no? Síndrome pulmón-riñón, creo que la mayoría de los presentes tiene algún bosquejo de esta enfermedad. Básicamente, para tipificarlo, es glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a hemorragia alveolar difusa, ¿no? En el contexto, obviamente, de una enfermedad autoinmune multisistémica, ¿no? ¿Qué entidades la causan? Bueno, son muchísimas las entidades, van desde enfermedades autoinmunes, van desde enfermedades cardiovasculares, van de enfermedades infecciosas y una serie de listas. Lo que más nos riñón anticuerpo automediado, que es el tipo 1, el síndrome pulmón-riñón mediado por complejos autoinmunes y el síndrome pulmón-riñón pausi inmune, ¿no? Que es el tipo 3. De estos, los más importantes son el tipo 3, que está relacionado a vasculitis ANCA positivo, y el tipo 1, que está relacionado a anticuerpos antimembrana glomerular, ¿no? El tipo 2 está relacionado al ES, un poquito más raro, pero de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. En general, la etiología más frecuente o la etiología más estrechamente ligada es en el contexto de una enfermedad autoinmune relacionada a ANCA positivo, ¿no? Es la entidad nosológica más relacionada con este síndrome, ¿no? En orden de frecuencia le sigue el Goodpasture, y ya luego el 10% están ligados a otros procesos, donde obviamente está la vasculitis asociada al ES, en jóvenes o en pacientes un poco más jóvenes, obviamente, la vasculitis IgA o la púrpura de Scholen-Genosch. Y un grupo muy particular tiene esta condición de ser doble positivo. O sea, quiere decir que hay pacientes que
tienen en su recuento de anticuerpos anti-ANCA positivo y un porcentaje de antimembrana glomerular, ¿no? Esto condiciona una evolución más tórpida, condiciona el pronóstico de manera más sombría, ¿no? ¿En quiénes vamos a sospechar? Clínicamente en pacientes que lleguen por hemoptisis, que no tengan una causa atribuible y que además estén acompañados de infiltrados parenquimatosos difusos en estudios de imágenes y que también estén relacionados con enfermedad renal, ¿no? Con algunos atisbos de enfermedad renal que nosotros en la emergencia están un poquito fácil de relacionarlo con un simple examen de orina, ¿no? ¿Qué exámenes podremos realizar? Marqué la biopsia de pulmón y riñón porque obviamente no es un examen que sea del gabinete de emergencia. El examen de orina obviamente sí. Si encontramos hematuria, cilindros de eritrocitos, obviamente eso es un marcador que puede sugerir glomerulonefritis. Creatinina urea también, el panel básico que nosotros tenemos disponible es básicamente para evaluar la función renal. El hemograma que obviamente va a probar anemia, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros vamos a pedir en el contexto de la emergencia. Los anticuerpos no van a ser de manera rápida los que vamos a pedir y la prueba de función renal tampoco, ¿no? El tratamiento, si es ANCA positivo, ciclofosfamida y glucocorticoides al unísono, esa es la estrategia que está demostrada. Rituximab, en el contexto de un paciente que tenga contraindicación o rechazo a la ciclofosfamida, el metotrexate tiene en este contexto tiene un rol limitado de uso, y la plasmaféresis tiene un símil al SAF catastrófico que solo tiene indicación a aquellos pacientes seleccionados con una enfermedad severa, ¿no? Entonces, el tratamiento inicial, no nos vamos a olvidar, en pacientes con ANCA positivo es ciclofosfamida y glucocorticoides a la dosis que ahí vemos. Si es un paciente con sospecha de Goodpasture, el tratamiento de elección reportada en varias series, sobre todo en el estudio PEXIVAS, es plasmaféresis, glucocorticoides a manera de pulsos y ciclofosfamida, ¿no? ¿Qué beneficios ha tenido esta terapia? Obviamente, entre el 40 y 45% que han recibido esta terapia, sobre todo la función renal no ha progresado hacia deterioro significativo que condicione terapia de reemplazo renal y muerte. Lo que sí hay que utilizarlo antes del inicio de la oliguria para tratar de tener un umbral de tratamiento adecuado, ¿no? Esto es básicamente algunas consideraciones. Metilprednisolona de 15 a 30 miligramos kilo, máximo 1 gramo diario por 3 días. Luego hacemos el tapering, como ya les había mencionado, parecido al SAF catastrófico. La ciclofosfamida se puede usar por vía oral o por vía intravenosa. Eso no ha habido gran diferencia. Y bueno, acá están básicamente los beneficios de utilizar plasmaféresis en aquellos pacientes que su enfermedad es muy severa y no ha habido mucha respuesta a lo anteriormente mencionado. Acá hay un cuadrito que más o menos sigue la línea de lo que ya les había mencionado. Bueno, entonces, entrando para ir avanzando un poco, en cuanto a las vasculitis del sistema nervioso central, sobre todo la secundaria, ¿no? Porque también hay un tipo de vasculitis del sistema nervioso central que es primaria o idiopática. La secundaria están relacionadas con algunas enfermedades reumatológicas. 3 grandes grupos de enfermedades reumatológicas: enfermedades del tejido conectivo, el lupus a la cabeza, esclerodermia también puede ser una entidad que lo cause. La enfermedad de Behçet también, obviamente, va a ser una entidad relacionada con este síndrome, ¿no? Dentro de las vasculitis necrotizantes sistémicas, la PAN es una de ellas, la poliangitis microscópica y el Kawasaki, que también está muy relacionado con esta enfermedad, ¿no? Dentro de las granulomatosas, ni qué decir, la granulomatosis de Wegener es quizá uno de los prospectos de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué datos son orientadores? El cuadro clínico sugerente, un poquito más adelante les voy a mencionar cuáles son los síntomas que aparentemente son los más frecuentes. El predominio en mujeres, que no hay antecedentes de enfermedad cardiovascular, y bueno, que a nivel de imágenes nosotros
tengamos evidencia de lesiones focales o múltiples, ya sea en resonancia o TAC. De las dos, resonancia. Eso es lo mandatorio. ¿El estudio del líquido cefalorraquídeo es importante? Sí, porque vamos a precisar dos tipos de disociación. La disociación citoproteínica, que sugiere más un proceso autoinmune, y la disociación albúmino-citológica, que esta está más bien relacionada con otras enfermedades como el Guillain-Barré, ¿no? Acá hay un estudio de corte prospectivo que evaluó pacientes y las características de estos pacientes en el contexto de la vasculitis del sistema nervioso central, pero primaria. Lo llamativo de esto era de que los síntomas más importantes en orden de prioridad, digamos, llamaron la atención que sea la cefalea el motivo más importante de consulta, ¿no? Luego vemos que están todos los demás, pero la cefalea es lo que está estrechamente relacionado. Es importante ver esto porque cuando analizamos neurolupus, nos vamos a dar que neurolupus es una entidad que dentro de sí tiene otros síndromes más, pero la cefalea también sigue siendo el síntoma más importante a tener en cuenta, ¿no? En el segundo cuadro básicamente era para ver lo difícil que es hacer diagnóstico de una vasculitis del sistema nervioso central, ya sea primaria o secundaria. Es muy, muy difícil, no siempre va a haber acceso a nuestro contexto. Ya, así que la sospecha clínica más un angiograma o bueno, una angioresonancia que hable de lesiones focales es básicamente el diagnóstico que nosotros podríamos realizar, ¿no? Como les decía, ahí vemos el ESL relacionado al sistema nervioso central y sobre todo la vasculitis secundaria del sistema nervioso central relacionada al es una entidad extremadamente rara, ¿ya? Hay otros síndromes que están relacionados, síndromes neurológicos obviamente, que están relacionados al que son más frecuentes que esto. La angiografía es el patrón de oro de diagnóstico, pero de manera general el diagnóstico se va a fundamentar sobre todo en la sospecha clínica y las pruebas de imagen como la resonancia, ¿no? El síntoma más comúnmente evidenciable es la cefalea, ¿no? El tratamiento, si es que estamos en el contexto de un paciente con sospecha alta de vasculitis del sistema nervioso central secundaria relacionada al va a ser y seguirá siendo la metilprednisolona a dosis de pulso, de 1 a 2 gramos incluso al día por 3 a 6 dosis, y luego buscar la reducción del mismo. Y la asociación obviamente a ciclofosfamida. El rituximab tiene indicación, sobre todo cuando hay contraindicaciones a utilizar el citostático o, bueno, no ha habido mejoría a la terapia previa, ¿no? Para ir terminando, una de las entidades y probablemente la entidad reumatológica más temida es el síndrome de activación macrofágica. Incluso, a propósito del COVID, creo que también se ha visto muchos casos, en muchos países se han descrito SAM asociado a COVID, ¿no? En este caso, la entidad nosológica más estrechamente relacionada con el SAM es la artritis idiopática juvenil. También el STIL en los adultos es una entidad muy estrechamente ligada al SAM. El lupus, que como vemos está inmiscuido en todos estos síndromes. La importancia de reconocer, de saber reconocer esta entidad es que la mortalidad es altísima, incluso bordea el 70%. Incluso el diagnóstico se ha visto que en un 30% de pacientes es post-mortem. A tener en cuenta, y lo había subrayado, es el uso de terapia anti-TNF, como el etanercept, también puede condicionar este SAM secundario al uso de esta terapia, ¿no? Se ha visto casos con anakinra, sí, pero el más frecuentemente evidenciable ha sido el etanercept, y sobre todo en aquellos pacientes de edad. Bueno, los criterios, básicamente de manera referencial para tenerlos en cuenta, yo creo que muchos de nosotros a propósito del COVID ya lo tenemos más que claros. Y el tratamiento, como es una entidad grave y muy sinuosa, debe ser necesariamente bajo una gestión y una supervisión multidisciplinaria en una unidad de cuidados críticos. Sí o sí debe haber vigilancia y monitoreo continuo, debe haber supervisión del equilibrio hidroelectrolítico,
necesariamente va a haber la necesidad, valga la redundancia, de utilizar soporte transfusional, porque ya nos vamos a dar cuenta de que hay un involucro en la parte de la coagulación que es bien marcada. Y bueno, la terapia antibiótica solamente va a estar supeditada cuando sospechamos que el SAM es una entidad que está ligada a un cuadro infeccioso bacteriano que también puede coalescer con una enfermedad autoinmune en descompensación, ¿no? El tratamiento específico, por llamarlo así, otra vez la metilprednisolona es el tratamiento de bandera. Esta vez la dosis es de 30 miligramos kilo al día, o sea, o máximo 1 gramo día de 3 a 5 días. Y el inmunomodulador a usar es la ciclosporina, ¿no? No ha habido, la verdad, muchos estudios que respalden la asociación de ambos, porque obviamente, como les decía, aún con la terapia indicada y de manera precoz, es muy tórpida la evolución, ¿no? El trasplante alogénico de células hematopoyéticas es una terapia razonable a usar. Se ha visto en algunas series que puede tener algún tipo de porcentaje de curación general, y de manera aislada y con lo que anteriormente he mencionado, de la terapia biológica, tal vez el tocilizumab podría ser una opción razonable en el contexto de AIJ o enfermedad de Still, ¿no? De manera general, la premisa en SAM es la detección temprana, el tratamiento de soporte de manera inmediata y la utilización de metilprednisolona a la dosis ya instaurada, ¿no? Y yo creo que eso es todo. No sé si tendrán algunas preguntas.